Ahora quiero que usted se vaya unos capítulos adelante, por favor. Nos vamos a ubicar en el capítulo 8. Estamos en el mismo libro de Hechos de los Apóstoles, no lo estoy siguiendo de manera de capítulo por capítulo. He querido solo resaltar algunos aspectos de la primera iglesia. Ahora va a usted ubicarse en el capítulo 8. Recordando, el domingo pasado estuvimos hablando acerca de que tu crecimiento espiritual va a incomodar las tinieblas, ¿se acuerdan? Tu crecimiento espiritual va a incomodar las tinieblas. ¿Y eso qué significa, pastor? Eso significa que se va a venir oposición cuando tú comiences a crecer, eso es normal. Y luego decíamos que el obrar poderoso de Dios viene cuando estamos cumpliendo nuestra asignación. Esto es cuando estamos haciendo nuestra tarea. Y resulta que también en eso muchas veces nosotros necesitamos exhortación. A lo mejor usted no está cumpliendo su labor, a lo mejor si eres esposo, no estás amando a tu esposa en la dimensión que el Señor te llama. No vas a poder ver la gloria si no estás cumpliendo tu asignación. Ahora bien, parte 3. ¿Qué ha ocurrido aquí? El capítulo 7, que fue inmediatamente siguiente a donde estuvimos hablando el domingo anterior, me he saltado el arresto de Esteban y su posterior martirio. Lucas narra durante un capítulo entero, le dedica al arresto de Esteban y cómo los religiosos, miren que cómo fue esto progresando. Capítulo 3, arrestaron a Juan y Pedro. Así empezó, ¿sí o no? Luego en el capítulo 5 aumentó la apuesta, ya no solo se llevaron 2 apóstoles, se los llevaron a todos. Pero en esta ocasión los azotaron fuertemente, por cierto, y los dejaron libres. Pero en el capítulo 7, ya aquí hay la primera víctima. Como les venía diciendo, el libro de los Hechos de los Apóstoles es como las primicias de todo. Así que en esa primicia vamos a encontrar que está el primer mártir, el primer muerto. Capítulo 7 nos narra que los religiosos por fin se salieron con la suya. ¿Se acuerdan que en la vez pasada habíamos quedado que ellos se habían puesto como celosos? Y dice que ellos entre sí querían, ¿qué cosa? Matarlos. No los mataban porque tenían temor del pueblo. Pero esta vez se ve que ya el cuento del temor del pueblo ya les quedó libre. Esta vez tomaron a Esteban, al igual que lo hicieron con los otros, lo arrestaron, le hicieron ese juicio pirata, pero al final lo mataron. Y ese fue el capítulo 7 con el que nos narra Lucas, el primer muerto por causa de predicar el nombre. ¿Se acuerdan que ni siquiera decían Jesús? No se atrevían a decir Jesús, solamente dice por causa de qué? Del nombre. No prediquéis por el nombre. Ojo con eso. Quiero leer para ustedes, y lo vamos a leer aquí, 5 versículos de este capítulo 8. Usted va a leer conmigo mentalmente. Dice la palabra de Dios en el capítulo 8. Y Saulo consentía en la muerte de ¿quién? De Esteban. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Verso 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Verso 4. Diga conmigo, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Verso 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Dios bendiga su palabra en esta mañana. Hemos leído estos 5 versículos y el primer versículo llama nuestra atención porque aparece un personaje que hasta el momento no había sido mencionado. Cuando hablan acerca de la muerte de Esteban, el primer versículo de este capítulo 8 dice: y Saulo consentía en su muerte. Así arranca el versículo, con la muerte de Esteban. ¿Usted recuerda cómo fue o de qué manera murió Esteban? Lapidación, fue apedreado. Hay muchas muertes horribles, entiendo, no estoy diciendo que esta sea la peor, pero digo, esa es una de esas tipos de muerte que ninguno de nosotros quisiera tener. Ser apedreado y de la manera además tan injusta como lo fue hecho Esteban, era para nosotros algo repudiable y posiblemente habría generado un impacto negativo en una iglesia que apenas está comenzando. Uno de sus referentes no solamente es arrestado, porque ya ellos habían visto arrestar a los apóstoles,
Pero este no era un apóstol directo. Era simplemente un hermano más que se había levantado y que el Señor le había apoderado, que estaba haciendo su asignación, que Esteban estaba haciendo su tarea. ¿Ustedes lo creen? Él estaba haciendo su tarea, pero ahora la diferencia con todas las anteriores es que no hubo una cárcel que se abriera para Esteban, no hubo billetes que se abrieran para Esteban, no hubo un ángel que viniera de repente y lo escondiera y lo sacara furtivo de la cárcel. ¿Usted está entendiendo lo que digo? No hubo un milagro grande para Esteban. ¿Y qué pasó allí, Señor? Se te murió uno de los tuyos, el Espíritu Santo. Es que Esteban estaba en pecado. No, amado, no interprete. Era la voluntad del Padre y el tiempo de Esteban era ese. Para cada uno de nosotros, amados, tenemos nuestros días contabilizados. Usted no se va a ir ni antes ni después. Pero la muerte de Esteban para Satanás significaba un golpe durísimo para una iglesia que estaba empezando. Pero para el Señor fue un momento de gloria para mostrar su poder. Sigan la lectura. Saulo de ese consentía en su muerte. Saulo de Tarso, a quien la mayoría de nosotros vamos a conocer después con el nombre romano de Pablo, creo que todos lo conocemos allí, dice la Biblia que consentía. Esto es, nos está dando Lucas, nos está dando unas pinceladas acerca de la actitud de este hombre enigmático que estaba allí a la orilla del martirio de Esteban. Pues no solo nos muestra con este hecho que él aprobaba esa muerte, sino que también se complacía de la misma. Después de la muerte de Esteban vino una gran ola de persecución, dice la Biblia, y todos los creyentes que se encontraban en Jerusalén fueron esparcidos por Judea, por Samaria. Y aquí uno tiene que parar y dice, ¿por dónde fue que fueron esparcidos? Por Judea y Samaria. Entonces yo tengo que ir necesariamente a la referencia obligada. Eso es parte de la promesa que hizo Jesús. No se vayan de aquí, les dijo. No quiero que se vayan de Jerusalén. Señor, ¿por qué? Porque ustedes van a recibir poder de lo alto. Y cuando ese poder llegue, entonces ustedes van a hacer ¿qué cosa? Testigos. Y luego les dice el orden, ustedes van a ser testigos primero en Jerusalén, luego van a ser testigos en Judea, y luego ¿dónde? En Samaria. Hasta ahí. Y ahora estamos viendo el cumplimiento de esa palabra. Ahora, estoy seguro que usted, cuando le dijo el Señor, usted piensa como los apóstoles y pensamos hoy, imagínate que Dios te da esa palabra, tú me vas a ser testigo, no, pero vamos a ponerlo en el término acá. Y vas a recibir poder cuando venga el Espíritu sobre ti. Vas a ser testigo. Tú dices, amén, recibo. Pero usted no está entendiendo cómo va la cosa. Porque probablemente, cuando Dios te da esta promesa, tú no sabes cómo Dios la va a cumplir. Y muchos de nosotros tenemos esa dificultad cuando estamos en el reino. Porque decimos, Dios me dio una palabra, Dios me dio una promesa. ¿Cuántos creen eso? Que Dios les ha dado palabra y les ha dado promesa. Amén. Pero que Dios te dé una palabra y que Dios te dé una promesa no es sinónimo de que tú sepas cómo Dios la va a cumplir. Deuteronomio 28 dice, las cosas secretas de Jehová le pertenecen a Él. Hay formas. Mira, si los apóstoles le hubieran dicho, quédense aquí, van a recibir poder, el Espíritu Santo va a hacer milagros, maravillas extraordinarias con ustedes, pero les digo, uno de ustedes se va a morir. Al resto lo van a arrestar, les van a llevar látigo y además los van a expulsar de donde están. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me está comprendiendo? Lo cual nos lleva a atender un principio bíblico fundamental en el reino. Amados, lo que trae el Señor para tu vida siempre es de bendición, aun cuando la forma en la que se está ejecutando no sea de tu agrado. Así es. Hay bendiciones que van a llegar a tu vida. 1, que provienen de Dios. 2, que son así y así sea. 3, pero la manera en la que Dios lo va a hacer posible para ti, probablemente te vaya a tener que costar. El pueblo cristiano en estos tiempos se equivoca al creer que solo es bendición de Dios cuando me gusta, me viene fácil y no tengo que pagar nada. ¿Usted me está entendiendo? Es decir, bueno, bonito y barato. Y usted se le olvida que el Dios suyo y el Dios mío toma gente común para hacer cosas extraordinarias y en el proceso, cuando Dios te toma, te procesa. Amén. Él tomó pescadores y gente del vulgo, es cierto,
Eran gente común, es cierto, pero cuando el Señor los toca, deja de ser comunes. Y la única manera para que nosotros podamos dejar de ser comunes es que Dios nos procese. Amén. No hay otra forma. Éramos unos desgraciados sin Cristo, llegamos a Cristo y ahora vamos a estar bajo la gracia. ¿Y eso qué significa? Que las cosas viejas pasaron. Y hay cosas que usted no va a querer soltar de manera natural. Así que, ¿qué va a hacer el Señor? Te va a limar, Te Pablo. va a disciplinar. Y después de que te lima de un lado, ¿sabe qué hace el Señor? Te voltea. ¿Y adivina qué va a hacer con el otro lado? La misma. Te va a limar. ¿Cuántos saben que están siendo limados por Jehová aquí? Amén. Pero no le dio convicción cuando lo dice. Dice, amén. Sí. Señor, te estás pasando ya con este lado. Dale por el otro, que estás como ensalzado ahí. Algo así. Dice fue una gran persecución, escúcheme acá. Pero la persecución trajo cumplimiento de la promesa. Diga conmigo, la persecución La persecución. trajo cumplimiento Trajo cumplimiento de la promesa. de la promesa. Cristianos batallados de esta sala que están aquí, mírenme acá. No voy a decir que levanten la mano que están batallados porque se levantan las piernas, las manos, todo. Todos aquí se sienten batallados. Hermanos batallados de esta sala, mire, amado, yo le digo algo de parte del Señor con total tranquilidad y seguridad y lo puedo afirmar. Si usted está bajo batalla, es porque el Señor le está procesando. Y si le está procesando, es porque Dios tiene algo para entregarte. Amén. Es una realidad bíblica. A los apóstoles los procesó el Señor durante 3 años. Y cuando se fue, los siguió procesando. Y cuando ellos estaban en medio del proceso, viendo la victoria, viendo el cumplimiento, los seguía el Señor procesando. No hay un momento en que Dios deje de procesarte. Amén. Es una realidad dentro del reino. Primer punto de esta mañana, ojo, alerta. Así se llama el primer punto, alerta. Te quieren desgarrar. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo es eso? Alerta, te quieren desgarrar. Verso 3, vaya conmigo. Versículo 3, ¿cómo empieza allí? Saulo asolaba la iglesia. Entrando casa por casa, arrestaba a hombres y a quienes más, a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Miren, hemos dicho aquí que la costumbre de los hebreos, cuando censaban, era solo contar a los varones mayores de edad. ¿Eso qué significa? Que cuando usted ve censos en las escrituras, probablemente el número que esté allí no obedece a toda la masa que podría estar allá, porque ellos solamente contaban a los varones, no contaban mujeres, Y niños. ni tampoco contaban niños. Cuando en la Biblia encontramos referencia numérica con niños y con mujeres, usted tiene que hacer un alto, porque eso significa que eso es de suma importancia, o en este caso de terrible gravedad. Voy a volver a leer el versículo 3 y vamos a ver por qué puse el primer punto. Alerta, te quieren desgarrar. Saulo asolaba la iglesia. Miren, la palabra asolar que aparece ahí en nuestras traducciones es una palabra griega antigua. Es una palabra griega con la que se emplea en varias situaciones, pero hay 2 de ellas que son las que quiero resaltar. Esta palabra hace ya referencia cuando un ejército destruía una ciudad. Vamos a encontrar a través del Antiguo Testamento que una ciudad fue asolada. Y cuando hablamos de asolamiento, es por ejemplo lo que nos estaba describiendo esta mañana nuestra hermana Elvia. Un ejército ingresa, toma, captura la ciudad, pero en el proceso prácticamente destruye todo vestigio civilizado de esa ciudad. Eso es asolamiento. Lo que queda son ruinas. ¿Me está comprendiendo? Tenga eso presente, porque esta palabra no es que perseguían, no es, asolar no es sinónimo de perseguir. Es de destruir hasta dónde? Hasta los cimientos. Y la otra acepción que tiene el término asolar era utilizado cuando se referían a animales salvajes desgarrando su carne. Esto lo van a encontrar también en el Antiguo Testamento, como pasaba que había lugares que eran asolados por las bestias. Por ejemplo, en la expedición israelita por el desierto, el Señor no los llevó por una ruta más corta, dice él, porque si los llevaba por ahí, a lo mejor se iban a multiplicar las bestias del campo y los iban a asolar. ¿Sí lo ha leído? ¿Lo recuerdan? Muy bien. Con eso en mente ahora, miren aquí.
Decíamos el domingo pasado que tu crecimiento espiritual iba a incomodar a las tinieblas. Amado, Satanás, escúchame bien, Satanás no quiere simplemente robar bendiciones. Usted no puede reducir el venir a la iglesia solo para ser bendecido. Alerta. Cuando usted viene a la iglesia también es porque usted está en batalla. Hay una batalla espiritual. Otra de las razones por las cuales asistimos frecuentemente, constantemente a la iglesia es porque hay una batalla espiritual sobre tu vida. Satanás no simplemente quiere robar tus bendiciones. Él anda, dice la Biblia, como león rugiente. Y dice que buscando a quién devorar. Tiene sentido lo que estamos hablando. Saulo se convirtió como una especie de león rugiente que estaba devorando, desgarrando a la iglesia que estaba empezando. Escúchame acá. Satanás irá casa por casa, uno a uno, para matar, hurtar y destruir. Ese es el ministerio del enemigo que tenemos. Pastor, eso ya yo lo he oído, ¿y eso qué significa? Ya yo sé, yo le digo fuera, Satanás maluco de aquí, y él se va. Sí, no. Es más complejo que eso. Escucha. Satanás está buscando la oportunidad, esperando que se abra la brecha en tu vida. ¿Sabes lo que es una brecha? La rasgadura. Él está esperando que se abra una brecha en tu vida para asolar tu matrimonio hasta desgarrarlo, por ejemplo. ¿Aló? Hay gente aquí en esta sala. Saulo estaba asolando a la iglesia empoderada de Jesucristo, llena de señales y de prodigios. Y a pesar de las señales y a pesar de los prodigios, Saulo fue terriblemente eficiente en su labor de ir casa por casa arrastrando mujeres. Y dice la Biblia que las llevaba ¿hasta dónde? A la cárcel. ¿Eso qué significa, pastor? Mírame acá. Él está buscando la oportunidad de desgarrar nuestras vidas, de asolar matrimonios. Por ejemplo, la Biblia hace un llamado a los varones, alerta aquí, varones casados que estamos aquí. La Biblia nos hace un llamado, maridos, a amar a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia que se entregó por ella. Alerta esposas, por eso la Biblia también llama a la esposa a amar a sus maridos sujetándose a este como la iglesia se sujeta ¿a quién? A Cristo. Estamos hablando que ahí hay una unión. Esto es una unidad. Entonces, cuando Satanás se acerca, él va a encontrar o va a tratar de buscar que se haga una brecha sobre algo que debería estar unido y por alguna razón, por lo regular pecaminosa, se abre la brecha. Adivinen qué va a pasar allí. Satanás va a entrar a desgarrar, va a empezar a abrir esa apertura. ¿Le ha pasado que usted tiene de pronto un huequito en una camisa o a lo mejor un pantalón y con ese huequito usted no lo atienda enseguida? ¿Qué le va a pasar? Se sigue creciendo. Así pasan nuestras vidas. Algo muy pequeño, un pequeño disgusto en la mañana, una pequeña desaveniencia a la hora de comer, una pequeña desaveniencia por aquello que me dijo, me resiento y me aparto. Ahí dice ¿qué cosa? ¿Una qué? Una brecha. Y Satanás no está colgando manga. Cuando vea la brecha, el que está como león rugiente, buscando a quién devorar, adivina qué va a hacer. Se va a meter por ahí, la va a arrancar por ahí. Y usted va a decir, ay mamá, pastor, es que yo no sé cómo pasó. Usted abrió una brecha. Sigue acá, escuchen. Por eso, esta mañana, quiero recordar que hay un león que está rugiendo, pero no es Satanás. Hay otro león. Es el león de la tribu de Judá. Ese león ruge y dice la Biblia que sus enemigos son esparcidos como el polvo. Se derriten como la cera. No oigo decirle a Satanás eso, solo oigo que él ruge y está como ¿qué? Buscando a quien devorar. Está ahí de un lado para el otro. Pero el león de la tribu de Judá, que es el que tú y yo tenemos, cuando ruge sus enemigos simplemente huyen. No le pueden hacer frente.
Pero eso no significa que tú y yo estemos inmunes. No puedes haber brechas en tu vida, amado. Miren, a veces nosotros los maridos somos necios. No vaya a codear al marido que tiene a su lado. Deje que yo lo codee por usted. Déjeme el trabajo a mí. Usted, amada, usted simplemente descanse y absténgase y diga, más Señor. Háblale más. Tócalo, Señor. Vamos, esta mañana. Por eso, muchos maridos somos necios. Maridos que estamos aquí. Somos necios cuando abrimos brechas al enemigo, a nuestra casa. Cuando no amamos a nuestras esposas en la dimensión que Cristo nos ha llamado a amarlas. Hay maridos necios en esta sala. La buena noticia es que el Señor en esta mañana nos recuerda que si tú y yo no podemos ser como Él por nuestra carne, lo podemos hacer por su Espíritu. Hay solución. Pastor, es que yo no sé cómo hacer. Perfecto. Significa que toda la gloria en esta casa se la va a llevar Cristo cuando haga su trabajo en ti. Amén. Dejemos de ser necios, amados. Necedades que nosotros hacemos. Hablar desprolijamente con nuestras esposas, siendo ásperos. Si la Biblia lo dice clarito, varones, amad a vuestras esposas, coma, y no seáis ásperos con ellas. Fíjense que esa palabra no se la dice a las esposas, porque ellas sufren de otro mal. Ahorita les doy. Esto vamos por tandas, amados. Esto es repartido. La Biblia no solo habla de que nosotros los varones podemos ser ásperos. ¿Sabe por qué? Porque el lugar en el que la Biblia coloca a la mujer dentro de la relación de pareja es que esté bajo la cobertura, es decir, cerca al pecho, al seno del hombre. Y la delgada línea que divide la caricia del maltrato es pequeña. Si nosotros varones no nos estamos calibrando constantemente delante del Señor, la palabra que edifica hoy será la palabra que destruye mañana. El acto de amor de hoy, de servicio, será el acto desobligante que aleje a tu esposa mañana. ¿Me está comprendiendo? El problema no es tu esposa, el problema es que tú no te estás calibrando con el Espíritu Santo. Todos los días tenemos que ir a calibrarnos delante del Señor. ¿Para qué? Para reducir nuestras posibilidades de ser necios. Y ahora sí las esposas dicen, necesitamos dejar de ser necios. Porque Satanás no va a esperar. Él va a ir por tu casa. Usted me está entendiendo lo que dice este texto. Dice que Saulo iba casa a casa. Satanás va a ir casa a casa. No, es que yo voy a llegar. Satanás dice, no, tranquilo, no llegues, yo voy. No voy a preguntar cuándo quieren recibir a Satanás en su casa. Porque algunos ya lo tienen instalado y no se dieron cuenta. Mira. Si reprenda, hermano, reprenda el diablo, pero que es en carácter, para que no haga brecha. Esposas, hay esposas necias que abren brecha al enemigo en su casa, cuando no se sujetan a sus maridos. Miren, fíjense que así como el Señor dice a los maridos que amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas, la otra recomendación es: esposas, sujétense a quién, a vuestros maridos. Y da una forma, dice, como la iglesia se sujeta a quién, a Cristo, que es su cabeza, Ahora, en Proverbios, cuando habla acerca de la mujer virtuosa, una de las características, y escucha esto, una de las características dadas a la mujer, así como el hombre le dieron una instrucción, a la mujer y esposa le dieron otra, dice la Biblia, la mujer sabia edifica su casa. Significa esto, amadas mías, que usted puede edificar su casa desde y en Cristo Jesús. Lo contrario también se aplica de ese texto que viene después. Mas la mujer necia, ¿qué hace? Con sus manos, es decir, con sus propias acciones. Esposas necias que comienzan a batallarle a los maridos,
Hombres que están haciendo el trabajo, pero nunca te satisface, estás mirando demasiadas redes sociales, quieres comparar a tu marido no está ya en fitness, está gordito así como es, pero es el tuyo. Te ama. No batalles con eso. ¿Me está comprendiendo? Amadas, ustedes tienen que ser libres de una problemática, y es ese deseo idealista. Hay una idea que tienes en la cabeza y eso se te mete, y entonces si eso no es así, no hay otra forma de hacerlo. Y comienzas a traer necedad a tu casa. Y cuando se crea la necedad, se crea una brecha. Porque te vas molesta para la cama, y entonces comienzas a actuar neciamente. Comienzas a alejar a tu esposo por tus problemas emocionales, por tus cantaletas, por tus cosas, y tu esposo se va alejando, se va creando una brecha, y adivina qué va a pasar. ¿Quién viene? Satanás está como león, ¿qué? Buscando qué cosa. Y después, pastor, óreme, yo no sé cómo pasó. Iglesia, ora por mi matrimonio. No, ora por ti primero. ¿Me está comprendiendo? Seamos necios. Alerta. Satanás quiere asediarte, quiere desgarrarte. Voy a llevar la puesta. No, a mí no me importa lo que le pase a él. Lo importante son mis hijos. Vamos para allá. Escúchame. Hay padres que no son intencionales al administrar el corazón de sus hijos con la palabra fiel del Señor, con los principios espirituales, modelando el carácter del Señor en sus vidas. La excusa es que muchos dicen, es que son niños, es que son pequeños. Ellos van a crecer, tenemos tiempo. Y esas son las excusas que a veces nosotros nos damos. Y comenzamos a andar, comenzamos a dejarlos andar, y comenzamos a pensar que vamos a tener todo el tiempo por delante. Cuando tengan más edad, de pronto a lo mejor les comienzo a interesar de las cosas del Señor. O simplemente descansamos delegándolo todo en la escuela infantil, o dejándolo todo en el ministerio de jóvenes. Amados, el enemigo no se detendrá porque tus hijos sean pequeños. Lo digo y lo vuelvo a repetir. El enemigo no se va a detener porque tus hijos sean ¿qué? Pequeños. El que tú te detengas a la hora de instruirles en la verdad no significa que Satanás también lo haga. Satanás los va a querer coger ahora que están chiquitos. Mírame. Satanás no se va a detener porque tus hijas, tus niñas sean mujeres. Él quiere asolar a tus hijos hasta destruirlos. Irá por ellos a tu propia casa y los va a arrastrar hasta meterlos en prisiones. Eso no lo invento yo, eso es lo que está diciendo la Biblia. ¿Dónde iba Saulo? Casa por casa. Y cuando llegaba a la casa que hacía, los arrastraba y los llevaba ¿a dónde? A la prisión. Y ustedes dicen, no, mi hijo no vaya a las prisiones. Prisiones de entretenimiento. Prisiones de baja autoestima. Prisiones de rebeldía. Prisiones de ansiedad, de depresión, la lista sigue, prisiones de suicidio. Ahí están esas prisiones, amado. Cuando tú te haces ausente de la vida de tu hijo, pensando que el colegio, yo estoy pagando un buen colegio, el colegio nos educa, o allá en la iglesia el ministro viene y les predica, y tú dejas de lado tu lugar, amado, tú estás abriendo una ¿qué? Y entonces, ¿qué va a pasar? Satanás va a querer ¿qué cosa? Desgarrar. Entonces, número 1, alerta, te quieren desgarrar. Eso aplica también para nosotros quienes tenemos padres. Cuando el resentimiento comienza a crecer, ya cuando nosotros nos hacemos grandes, muchas veces afloran todas esas cosas de la mala crianza que tuvimos. Y nos volvemos prisioneros de eso. Entonces nuestras relaciones con nuestros papás se vuelven turbias. Y ya cuando tenemos algo de posición, comenzamos a restregarles en la cara que tú no estuviste, que usted no me dio educación, ahora usted cómo va a decir criar a los hijos, porque le ha pasado, ¿no? Papás que le dieron a uno hasta con el canto de la... Cuando tienen miedo ni los toques. Y uno se los queda viendo. Y ya, me diste hasta con la manguera y ahora no quieres que le dé el regañe. Ay, no lo regañe. Sí, le ha pasado, ¿verdad? ¿Ha visto esos cambios de los abuelos? Mi amado, esas son prisiones también que necesitan ser abiertas para nosotros. Entonces, alerta. Nos quieren descargar. Y aquí viene el punto 2. Verso 4. Y es la parte final de este mensaje. Miren lo que dice. Pero los que fueron, ¿qué cosa? Los que fueron, ¿qué cosa? Esparcidos. Iban por todas partes anunciando ¿qué? El evangelio. Así como Satanás va de casa en casa arrastrando gente para meterlas en las prisiones, el Señor en su Espíritu Santo
esparce a su buena semilla para que el evangelio crezca por todas partes. Alguien diga amén. Me gusta la palabra que aparece allí. Dice que fueron, ¿qué cosa? Esparcidos. Pero ¿saben que el texto que nosotros leemos estaba con una traducción? Sin embargo, una de las acepciones que tiene ese verbo allí, que es esparcir, que es la idea realmente que Lucas quiere plantear, es que los cristianos fueron como sembrados, como arrojados como semillas. ¿Qué quiere decir esto? Esto es interesante, presten atención. Que para Satanás, el perseguir a la iglesia era un intento desesperado por frenar el reino del Señor. Para Satanás ponerte en aprietos, en dificultades, en batallas, es la manera que él tiene y es la única manera para que tú desvíes la atención de Cristo y te concentres en tus males. Pero la iglesia primitiva nos enseña que cuando Satanás viene como un lobo rugiente, ¿sabe lo que hace el Señor? Nos agarra en el hueco de su mano donde dijo, mis ovejas son mías y nadie las arrebata de allí. Y luego como el buen sembrador, ¿se acuerdan? Nos va a lanzar como semillas para expandir, ¿qué cosa? Su reino. Mira, amado, eso me llena a mí de gozo. Porque eso significa que con cada situación que Satanás tiene para aprisionarte a ti, es una oportunidad de Dios para expandir su reino. Cuando lleguen a ti con un matrimonio fracturado, en vez de sentirte pena, lástima, depresión, lo que sea que eso te genere, tú lo que tendrías que ver es una oportunidad para que el reino de Dios se active en esa vida. Es una oportunidad para que el Espíritu Santo entre a hacer lo sobrenatural. Allí donde los hombres no pueden, el Espíritu Santo sí puede. Es para mostrar la gloria del unigénito. Es para mostrar la gloria del Padre. ¿Me está comprendiendo? Cuando te llega a ti el amigo, ya no te cuento triste de que está endeudado hasta los confines del alma. Esta es la buena oportunidad para decirle, mira, ¿sabes? Como aquel ciego. Mira, yo solo sé una cosa. Yo nada más tengo como 4 meses en la iglesia, 1 año en la iglesia, pero yo allá conocí a uno que te puede ayudar a ti. Eso es semilla del evangelio siendo esparcida. ¿Está entendiendo el poder que eso tiene? Aunque nos persigan, por el poder del Espíritu, el reino siempre crece. Aunque nos persigan, por el poder del Espíritu Santo, el reino siempre crece. Miren, no debemos pensar que los que se fueron de Jerusalén salieron como predicadores formales. Porque la persecución inicialmente fue situada a las cabezas, que eran los apóstoles. Los persiguieron, los apresaron, les dieron con vara, los partieron en su ser físico e intentaron doblegarlos moralmente y no pudieron. Pero luego Satanás se fue a las cabezas. Se fue de las cabezas y se fue al resto de las ovejas. Así que el único que está atacado aquí en este lugar no soy yo. Ellos también los van a atacar. Oremos por los pastores, que ellos siempre están bajo ataque. Ahora también por ti, que a ti también te atacan. Ahora, ¿no va a dejar de orar por nosotros? Es que el pastor dijo que hay que orar por nosotros. No. Estoy diciendo que ore por los pastores. Y también échate por ti. ¿Ves? Escucha. ¿Ustedes no creen que cuando salieron de Jerusalén ellos salieron como predicadores formales? Muchos de esas personas, al igual que los apóstoles, eran gente del común, del vulgo. La mayoría fueron misioneros por accidente. Gente que hablaba de Jesús por donde iban llegando. Mira, esa gente salió desfavorida porque la orden era o cárcel o muerte. Esa gente no tuvo tiempo de hacer maletas. Ellos simplemente comenzaron a la primera iglesia, que era la de Jerusalén, literalmente la esfumaron. La gente comenzó a hacer la maleta como podía y se fueron por los hijos, se fueron por lo que tenían puesto y así comenzaron a arribar. Y solamente así se pudo cumplir la promesa que Dios hizo en el primer capítulo, versículo 8. Recibiréis poder, razón, para que puedas serme testigo. A veces se te levanta oposición en tu casa porque de otra manera tú no cumplirías la palabra que ya Dios te dijo. Hay situaciones que te están pasando que son batallantes, no porque Dios no te ame, no porque tú eres el más diabólico de la iglesia, no, te está pasando porque probablemente Dios está precipitando el cumplimiento de su promesa.
El problema no es de Dios, el problema es tuyo. A veces tú no la ves. A veces tú estás orando para que Dios quite cosas que Él necesita hacer. Es como los apóstoles decían, Señor, no nos caiga más cárcel, que no nos venga más látigo. El Señor, pero yo necesito hacer eso porque si no, no se cumple lo otro. Ay, pastor, y entonces ¿cuándo lo hacemos? Discierne. Discierne. Hay que discernir, no dice la Biblia. Hay que discernir. A veces usted está orando para que Dios le quite ciertos aguijones en la carne que Dios no los va a quitar. Así es. Porque Dios dijo, bástate. Mi gracia. Y eso. Ahora, no vale pensar usted que todos los males que tiene son aguijones en la carne. Hay males que son de usted y de su pecado. Que arrepentir. Pero hay otros que vienen de parte del Señor. Y que bien haríamos entender que vienen del Señor para continuar en fe, creyendo, como dice la Biblia, me mantengo como viendo al invisible. Porque Él lo dijo, Él lo hará y yo me sostengo allí. Hay gente, cuando llega a uno cierta edad, de cierto tiempo en la iglesia, yo lo digo por mi experiencia, a uno le cuesta a veces volver a las promesas que Dios dijo hace 5 años, 10 años, porque uno tiene el espíritu del empleo. Ya está, me la dije. Llevo 10 años oyendo lo mismo y no ha pasado nada. Hebreos tiene un antídoto. No tengáis por tardanza las promesas de Jehová. Las promesas de Jehová, pregúntale a Abraham si el tiempo de Dios es perfecto. Que por andar de estar desesperados, inventaron un cuento y mira el problema que tenemos allá en Oriente. Porque ese fue el producto de la inteligencia de Sara, que se puso a jugar a Dios. Bueno, Abraham, porque sabes que como Dios dijo que íbamos a tener un hijo, pero mira, ve, de eso ya han pasado ¿cuántos años, Abraham? Pero dime tú, ¿cuántos años? Pero no me cambies la conversación. ¿Cuántos años llevamos? Mira, ya estamos viejos. La Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y es que si es de Dios, yo tengo que provocarlo, porque yo no me voy a quedar esperando que el Espíritu Santo me traiga la promesa. ¿Verdad? Con el mazo dando, orando y con el mazo dando. Mira todas las máximas. Así que aquí está Agar, ven y llega. Y usted sabe lo que pasó. Entregó a Agar su sierva, tuvieron el hijo a la manera de quién? De ella. Y después, ¿quién fue la directamente perjudicada? ¿Quién andaba llorando? Mira, me haces el favor y escoge entre ella o yo. ¿Qué es ese asunto? Porque finalmente la promesa de Dios se cumplió y ella tuvo a su hijo como Dios lo planeó, pero ya estaba montado el pecado que ellos habían hecho. Cuando nosotros tenemos las promesas de Jehová por tardanza y no estamos bajo la dirección del Espíritu Santo, vamos a cometer errores. Y errores que nos van a perseguir las situaciones por años. Voy a decir esto aquí, no sé cuántas veces lo digo, pero como dice Pablo, para mí no es gravoso deciros las mismas cosas y para vosotros es seguro. No te cases con inconverso. Así es, si no compartes tu fe, Yo pensé que iba a haber una ola de amén aquí. Vamos a hacerlo de nuevo, ya voy a terminar. No te cases con inconverso. amén. Porque si te casas con un inconverso, es una ruleta rusa. Juegas a la ruleta rusa. ¿Me estás entendiendo? Cuando te metes con un inconverso, estás en contravía. Estás en contravía. Espera simplemente que Dios haga su milagro y pones a la iglesia a orar casi que en contravía. Señor, conviértelo. A pesar de su estupidez, Señor. Vaya, yo me casé. ¿Usted me está entendiendo? Es una ruleta rusa. Y que después te digan que no te avisaron. Cerramos aquí. Miren, ellos fueron misioneros por accidente. Pero comenzaron a ser sembrados por cada lugar donde ellos llegaron. Hasta los que menos hablaron y hubo conversión. Cuando el flujo del poder de Dios está ministrando, amados, Dios no necesita ni siquiera que nosotros nos paremos de cabeza, como a veces creemos. Solamente el poder de Dios va a hacerlo. Cuando en tu casa estás pasando situaciones problemáticas, ponte a orar. Amén. Métete con el Señor. Deja de estar consultando al vecino, al otro, está echándole chisme a todo el mundo. Habla con el Señor que tiene poder para resolverlo. Amén. Métete con Dios, con el Espíritu Santo de Dios para que transforme tu vida, para que ministre tu corazón, para que sea Él dirigiendo tus pasos, porque cuanto más arrecia la situación, amados, Dios se precipita con su promesa. ¿Cuántos creen eso? Mira, ellos se fueron y comenzaron a hablar porque tenían actitud de reino.
ellos pudieron hablar, ellos pudieron haber salido de la siguiente manera, mira. El texto podría haber dicho, y salieron esparcidos, refunfuñando, sin gozo, enojados, desmotivados, diciendo, Señor, pero ¿por qué a nosotros? Si ahora que yo me hice cristiano, ¿qué me ha sobrevenido esto? ¿Usted sabe cuál es la diferencia más grande que tenemos nosotros con los cristianos de la primera época? Las señales y los prodigios. Cállese la boca. Señales y prodigios hay todavía. Amén. El Espíritu Santo es el mismo que tenían ellos. Entonces, pastor, ellos tenían gozo, usted no. A usted se le pierde la plata de Transcaribe y hay guerra en su casa. Más, Señor. Hay guerra en su casa. No tiene para comprar el estreno del 24 y usted tiene una cara de aquí y dice, el domingo no voy a la iglesia, no voy a ir, aquí yo estoy de evangelio. Le duele una muela y ya está brincando y ya está diciendo, ay Señor, ¿qué pasó? ¿Me está entendiendo? Pero estos hermanos, que estaban literalmente bajo amenaza de muerte, dice la Biblia que ellos salieron gozosos. Ellos pudieron hablar, ellos pudieron predicar y hubo conversión. ¿Sabes por qué? Porque tu crecimiento cuenta, tu actitud cuenta, tu disposición influye. El espíritu de cómo hacen las cosas marca y determina el fruto. Y con eso cierro. ¿Usted sabe por qué viene los domingos aquí? Porque usted se está pareciendo cada vez más a aquel que lo tomó como soldado. Venimos los domingos aquí porque usted se quiere parecer cada vez más a Cristo. Amén. Cuando yo empezaba a venir aquí los primeros domingos, yo no sabía por qué venía. Pero después me miraba al espejo y ya entendía por dónde iba la cosa, porque había menos de mí y había más de Cristo. Amén. La buena noticia para mi esposa es que cuanto menos haya de mí, ella más se va a enamorar de mí. Porque no se enamora de mí, sino de Cristo que hay en mi vida. Mi labor es parecerme más a Cristo. Morir a Carlos. Pasé menos dentón, menos frentón, menos maluco. ¿Ves? Porque la Biblia dice que Jehová hermosea el rostro. No se ría que yo no estoy llevando una realidad espiritual. Cuanto más de mí hay, más la sufre ella, más lo sufre mi hijo. Pero cuanto más de Cristo hay en mi casa, mejor va a estar ella, mejor va a estar mi hijo. Yo no sé si mi hijo se va a convertir, pero yo necesito modelarle a Cristo hasta el último día que yo tenga aliento de este lado de la tierra. Amados, somos una iglesia seria. Vamos bajo ataque. Pero no se le olvide que también somos una iglesia que ha sido empoderada. Use ese poder. Pónganse de pie, vamos a orar. Yo espero que usted se levante. Esta semana usted pueda tener aliento con lo que Dios está trayendo. Que usted pueda empezar a ver las batallas de su vida de otra manera. Esta es una palabra para que usted entienda que aunque le estén dando por la cabeza, usted sepa que nuestra cabeza está cubierta por Cristo. ¿Ves? Que usted esté teniendo algunas situaciones difíciles no significa que Dios no esté obrando en su vida. Padre que estás en los cielos, Señor, en esta mañana te damos toda la gloria,